AMX Internacional. Medio Oriente vuelve a incendiarse. Israel y Palestina en conflicto. Aire de una crisis que cada segundo se agrava. ¿Quién tiene la razón en este drama? La Gran Colombia y las protestas, miles que exigen la salida de Iván Duque. AMX Internacional, con el periodista José Luis Arévalo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de AMX Internacional. Soy José Luis Arévalo, como siempre, nos da muchísimo gusto estar con usted. Muchas gracias por su preferencia y por su confianza en este programa internacional, el único de la televisión mexicana donde se tocan temas de carácter internacional y que se trata de profundizar para conocerlos a detalle y, por supuesto, muchos de los casos, si tienen alguna relación con México o con el Estado de México, que mire, en esta ocasión no lo tiene. Eventualmente le iré comentando algunos detalles particulares donde pueda haber alguna relación con México de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Y gracias a mis compañeros que son los que hacen posible que tengamos este gran programa que está en la preferencia de ustedes semana tras semana. Hoy no podemos dejar a un lado un tema que por demás ha sido importante para la comunidad internacional. El resurgimiento o nuevamente el conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto que nunca ha dejado de existir desde 1948, ahorita entraremos en materia, pero que bueno, tiene sus momentos más álgidos que otros, tiene sus momentos de paz, pero tiene sus momentos complicados, como es el caso de esta ocasión. Y hoy vamos a platicar a qué se debe, por qué está pasando esto, cuál es el origen de este conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza contra los grupos milicianos de Hamas, la Yihad Islámica, etcétera. Es un gran programa que yo le invito para que no se despegue de su pantalla, el conflicto palestino-israelí, y por supuesto que no le vamos a quitar la vista también a lo que está pasando en Colombia. Así que al final del programa, el último bloque, vamos a platicar de la situación allá en este hermano país de Sudamérica, de Colombia, que ya lleva varios días con manifestaciones y algunos cuantos muertos a causa de los enfrentamientos con la policía. Pero bueno, antes voy con mi compañera Narendra García y con Daniel Ibáñez para que nos den el resumen de noticias internacionales más importante de las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que es partidario del cese de los sangrientos intercambios entre israelíes y palestinos. En El Salvador fue detenido Hugo Ernesto Osorio Chávez, un ex policía de 51 años. Es acusado por las autoridades como asesino serial por presuntamente ser el autor de al menos 20 muertes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó en Twitter que el domingo la entidad no registró muertes por COVID-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia. Chile votó en históricos comicios para definir a quienes elaborarán su nueva constitución. Serán 1.373 candidatos, conformados en una convención con paridad de género. Este lunes se conmemoró el Día Mundial contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Un arzobispo croata pidió perdón a los homosexuales que se han sentido rechazados por la Iglesia Católica. Según una encuesta realizada en Brasil, el 50% de la población apoya un juicio político contra Jair Bolsonaro. El mandatario tiene una baja aprobación debido a su fallida gestión de la pandemia de COVID-19. Fuerzas Armadas de Azerbaiyán iniciaron maniobras militares con la participación de 15.000 efectivos en medio de tensiones fronterizas con Armenia. Las maniobras se extenderán hasta el 20 de mayo. Este lunes, más de 8.000 migrantes procedentes de Marruecos ingresaron en el enclave español de Ceuta, desatando una crisis migratoria sin precedentes. Hasta el momento, al menos la mitad ya fue regresado a su país de origen. El gobierno de Argentina decidió cerrar la exportación de carnes por 30 días a raíz del alza en los precios internos de la mercadería. Carolina del Sur ha introducido una ley que obliga a los condenados a muerte a elegir entre el pelotón de fusilamiento y la silla eléctrica, después de que la falta de fármacos para la inyección letal paralizara las ejecuciones durante una década.
Ya estamos de regreso, muchas gracias a Narendra y por supuesto también a Daniel por esta cápsula de noticias internacionales, lo más importante. Y bueno, como lo hacemos habitualmente, buscamos durante varios días algunos memes, algunos de estos mensajes en las redes sociales que tratan de darle sentido al tema de cada semana. Y no es la excepción en esta ocasión. Y mire, el primer meme que le voy a presentar, yo tuve la oportunidad de cubrir el conflicto Israel-Palestina durante 6 meses, hace algunos años. Estuve ahí en la Intifada y siempre encontré una relación. Yo decía, y mire, perdón que lo haga, sobre todo para las personas de la comunidad israelí que nos pudiera estar viendo, esta comparación que mucha gente hace entre lo que vivieron los judíos en la época del Holocausto y lo que viven los palestinos ahora con el sometimiento israelí. Y este meme lo explica perfectamente bien. Vea usted esta imagen, por demás representativa, ahí lo tiene. Quizá la única, dice, lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia. Y sí, tal cual, el Holocausto del lado izquierdo con el ejército nazi y actualmente lo que viven los palestinos pues, con el sometimiento, la invasión de su territorio por parte del ejército israelí. Lo iremos platicando un ratito para que usted conozca a qué me estoy refiriendo, pero pues así pasa. Mire, hay retenes militares, yo lo vi, donde las mujeres palestinas embarazadas o con sus bolsos, como sea, no pueden entrar porque el soldado israelí no los deja entrar, no los deja pasar. Es un drama, ya lo platicaremos ahorita. Bueno, este meme también por demás significativo por el apoyo que Estados Unidos le da al gobierno de Israel. Ahí lo tiene usted, ¿no? Todas las carretonadas de dinero que le llega de Estados Unidos a Israel para el mantenimiento de este Estado, pues que fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial en el Medio Oriente, bajo el apoyo de Estados Unidos. No hay cualquier tipo de obstáculo que encuentre Israel en Naciones Unidas que no sea detenido por los Estados Unidos. Y el que sigue, bueno, pues mire, por demás ilustrativo de lo que se está viviendo ahorita. La comunidad, esto es una maravilla porque ve usted encima de la barda que va a ver ahorita, la Franja de Gaza es una gran cárcel, 2 millones de personas viven ahí adentro que no pueden salir ni por tierra, ni por mar, ni por ningún lado. La comunidad internacional y los países árabes, viendo desde la bardita, ¿no?, cómo Estados Unidos y el ejército están matando a los ciudadanos de Gaza. Oiga, que también los palestinos de Gaza bombardean territorio israelí, cierto, es cierto, y también han muerto algunas personas, pero pues totalmente desproporcionado. Así que no se despegue de su pantalla. Y como le decía, vamos a platicar también de Colombia, de este hombre que va a aparecer ahorita en su pantalla, del señor Iván Duque, presidente del país sudamericano, que tuvo la grandiosa idea de querer subir los impuestos después de la pandemia y lleva varios días de marchas, muchos muertos más. Iván Duque también es un personaje que el día de hoy en este programa vamos a platicar la situación en Colombia. Y como lo estamos haciendo habitualmente, platicarle de qué vamos a hablar la próxima semana, para que usted esté pendiente el próximo jueves. La próxima semana vamos a hablar del cambio climático, para aquellos que no creen en él, qué tanto está afectando. Entonces, la próxima semana hablaremos del calentamiento global y cómo algunos países se han comprometido a hacer lo posible para disminuir sus emisiones de dióxido de carbono, sus emisiones de contaminantes y de esta manera tratar de reducir algo que pues ya es inminente, que es el cambio climático. Recuerde usted, esto va a ser la próxima semana. Hoy el tema es Israel y Palestina. ¿Víctimas o victimarios? ¿Quién llegó primero? Los palestinos, que dicen haber sido los filisteos, los israelíes que vivieron ahí muchos años y que fueron expulsados para irse a Egipto. En fin, un súper tema el día de hoy. Y vamos a hablar de Jerusalén y vamos a hablar de la cúpula de hierro. ¿Qué es esto de la cúpula de hierro? Miguel Ángel López Farías nos lo platica. La cúpula de hierro fue inaugurada cerca de la ciudad de Beersheba, a poco más de 10 kilómetros al sur de Tel Aviv. El también conocido como Domo de Hierro tiene sus raíces en el conflicto entre Israel y Hezbollah, el grupo islamista libanés, quien lanzó miles de cohetes que ocasionaron la muerte de cientos de personas. Desde entonces, los israelíes tuvieron la necesidad de desarrollar un escudo con el apoyo de Estados Unidos, y esto fue posible en 2011. La cúpula de hierro detecta e intercepta los cohetes lanzados por el enemigo desde el origen. Además, calcula en milésima de segundo dónde va a caer. El sistema envía otro misil para interceptarlo y detonarlo en el aire, es decir, lo desintegra casi en el mismo lugar desde donde ha sido lanzado.
Funciona como un sistema defensivo cuyo software de gestión de combate destruye los proyectiles artilleros lanzados desde una distancia de 4 a 70 kilómetros. Según un informe del ejército israelí, de los 1.050 misiles disparados, 850 fueron interceptados evitando que cayeran sobre asentamientos civiles. Este sistema de defensa aéreo cuenta con el 90% de efectividad, lo que la convierte en el arma insignia de la Armada de Israel. Ahí lo tiene usted, increíble cómo el Medio Oriente también es un campo de batalla para probar todo ese tipo de milicia, ¿no? De todo ese tipo de herramienta militar para poderlo utilizar quizás en alguna otra guerra. Ojalá y las cosas vayan mejorando. Vamos a una pausa, no le cambie, que el programa se va a poner muy bueno. Tenemos grandes entrevistas, grandes picotados de Miguel Ángel y la mejor explicación sobre este conflicto en Medio Oriente. Volvemos. Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Cuenta con más de 10 siglos de existencia y aparece en 70 pasajes de la Biblia. Se encuentra ubicada en Cisjordania, a tan solo 25 kilómetros de Jerusalén. El Mar Muerto es el punto con menor elevación de la Tierra. Se encuentra a 430 metros por debajo del nivel del mar. Se dice que el agua contiene 10 veces más sal que los océanos, lo que provoca que ningún organismo pueda vivir en sus profundidades. Ya estamos de regreso ya al Mar Muerto, lo que comenta Miguel Ángel ahorita al regresar del corte. Qué maravilla. Además la gente va ahí y usted flota y la gente se embarra de lodo porque es muy bueno para la piel. Grandes lugares. Es un lugar maravilloso, creo usted, el Medio Oriente, la tierra prometida, donde convergen católicos o cristianos, musulmanes, arameos, judíos, franciscanos. Todo el mundo se la pelea, todo el mundo quiere ser dueño de Jerusalén, todo el mundo quiere ir a Galilea, recordar los pasajes bíblicos. Es un lugar maravilloso, en el desierto, problemas de agua, pero con mucho petróleo. ¿Es la tierra prometida o es la tierra del diablo? Miguel Ángel López Farías. Muy buena pregunta, querido Pepe. Y sí, si nos asomamos, no estamos frente a un vergel, ¿eh? La mayor parte de este territorio es solo y puro desierto. Sin embargo, un pequeño pueblo pues lo prefiere, así desde hace 5,000 años. Pero ser una nación errante les ha permitido extenderse por todo el planeta. Esta región del mundo congrega a las 3 más grandes corrientes espirituales, como citabas: el judaísmo, el cristianismo y los árabes. Y el solo hecho de que el principal ingrediente sea la religiosidad para convertirse en una de las regiones más explosivas, pues lo explica todo. El conflicto entre Israel y Palestina ha provocado decenas de miles de muertos y millones de refugiados. Se trata de un Oriente Medio hecho un polvorín, y la historia se remonta a la eterna persecución en contra de los judíos. El antisemitismo tuvo su máxima expresión en la Alemania nazi y el infierno del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Después de casi de ser exterminados, pues los judíos buscaban dónde conformar su nación. Se había pensado, fíjese usted, en Argentina, en Uganda y en Birobidzhan. Esto queda entre Rusia y China. Pero la tradición judía hablaba de la tierra prometida y que estaba entre Palestina y Tierra Santa, una franja de 400 kilómetros cuadrados entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. El detalle es que también para los musulmanes y los cristianos esta región es sagrada. Y todo, pues, es cuestión de tierras. Así han tejido israelíes y árabes sus conflictos. Han sido los judíos los que más ganancias han obtenido en décadas. Pues una vez que sellaron acuerdos de paz con Egipto en los tratados de Camp David, es que la guerra se concentró solo con los palestinos, mismos que han ido perdiendo su original nación. Israel es una potencia, sin lugar a dudas, con recursos económicos y armamentísticos capaces de ir pues mermando a una Palestina que es observada como una gran víctima de sus poderosos vecinos. Mientras, la tierra prometida es el epicentro del infierno mismo, como ejemplo de la mayor contradicción espiritual, Pepe, como si el diablo mismo, fíjate, escribiera este guión. Gracias, Pepe. Así es, Miguel Ángel, extraordinaria comparación. Pues sí, así son las cosas allá en este lugar, que es maravilloso, créanme usted que es maravilloso, pero tiene toda esta complejidad que para muchos va a ser interminable. Mientras no se reconozca un Estado palestino o mientras los árabes no reconozcan al Estado israelí
Imagínense de qué estamos hablando. Pero mire, antes de entrar en la materia histórica y geopolítica y cómo es que es Cisjordania y qué es la Franja de Gaza, vamos a dar un recuento de cómo están las cosas en estos días. ¿Qué está pasando en este nuevo incremento de la violencia entre los palestinos de Gaza y el ejército israelí? Y justamente vamos hasta Israel. Vamos hasta Israel con Yehuda Chamorro, periodista y productor allá en Israel, a quien le saludo con muchísimo gusto. Yehuda, muchas gracias por este enlace hasta Israel. Y bueno, pues primero que nada, esperando que estés muy bien. Gracias, gracias. ¿Cómo van las cosas en esta nueva escalada de la violencia? Ya son varios días, ya son decenas de muertos de ambos lados, donde se nota claramente dónde hay más poderío militar, ¿no? Y la Franja de Gaza pues, le ha ido muy mal. Cuéntanos, por favor. Pues las cosas siguen bastante graves. Ya hemos recibido más de 3.700 cohetes. Llevamos 10 heridos de nuestra población, 10 heridos, 10 muertos, 2 de ellos corriendo hacia al punto de refugio, 114 heridos, 194 personas heridas corriendo al refugio. Esta no es una guerra que nosotros iniciamos, esta no es una guerra, como ustedes han dicho, Israel contra Palestina. Esta es una guerra entre Israel y un grupo terrorista que tiene a una población de casi 2 millones de árabes que se llaman palestinos como rehenes. Este es un grupo terrorista que ha dicho que quiere la destrucción de Israel. Gritan desde el río hasta el mar. Van a reconquistar a Palestina. Eso es lo que ellos están diciendo. Ustedes están diciendo que ellos quieren 2 estados, uno para los árabes y uno para los palestinos y uno para los judíos, pero eso no es así. Ellos quieren todo y eso es lo que ellos han dicho en su charter, en su propósito, es la destrucción de Israel. Ellos en este momento tienen 3 estados, tienen Gaza, tienen a los territorios disputados, que está gobernado por el presidente Mahmoud Abbas, que también es el líder del grupo terrorista Fatah, y también Jordania. Jordania es compuesto más de 60% de árabes que se llaman palestinos. Sí. Yehuda, el origen de esta nueva escalada de la violencia tiene que ver con la inauguración, la creación de un nuevo asentamiento judío que es reciente y viene otro en el mes de agosto. ¿Estos asentamientos judíos están dentro del territorio israelí o una vez más fueron desplazados los palestinos para que Israel pueda colocar estos asentamientos? No estoy muy seguro que asentamientos. Simplemente esta guerra empezó porque Mahmoud Abbas quería, es una guerra entre el grupo terrorista Fatah o de la autoridad palestina en contra de Hamas. Están peleando por poder, están peleando por el apoyo de su gente, y de eso se trata. Uno hace violencia aquí en Jerusalén, incita violencia adentro de Israel, y el otro grupo terrorista Hamas hace terrorismo y violencia desde el territorio Gaza. Pero sí, pero hay que tener mucho del origen de este conflicto tiene que, bueno, desde que en 1948 se establece el Estado de Israel en este territorio, mucho de este conflicto tiene su origen en los asentamientos judíos, ¿no? Sin hablar de lo que está pasando ahorita, sino en términos generales. Es la manera en la que el gobierno israelí ha ido recuperando o apoderándose del territorio donde estaban establecidos los palestinos, ¿es correcto? Los asentamientos, como dicen ustedes, el pueblo de judío siempre ha existido en estos territorios disputados. Simplemente que cuando Israel se defendió en 1948 en la guerra de la independencia, Israel pudo defenderse y retomar la parte que tenía antes. Sí. Y Jordania se tomó lo que se llama Cisjordania. Durante ese tiempo los árabes no se llamaban palestinos, pero en ese tiempo Jordania tenía control de todo lo que es Cisjordania. Sí. ¿Dónde estaban los árabes gritando? ¿Dónde estaban los árabes en ese momento? No estaban pidiendo un país, el terreno para que conformen un país llamado Palestina.
en ese tiempo. Solo cuando Israel reconquistó sus tierras antiguas, que es llamado Cisjordania por el mundo, solo cuando los judíos toman control de eso, ahí sí empiezan a gritar que quieren un país llamado Palestina. El grupo OLP fue conformado en 1964, desde cuando Israel no tenía ni siquiera control de Cisjordania, en el año 1964. Pero y no estaban pidiendo Cisjordania, estaban en ese momento pidiendo lo que es Israel en ese momento. Ahora sí que te interrumpa, que quieren el territorio de Cisjordania. Justo en esa partida, bueno, se conforma el Estado israelí, viene la guerra de los 6 días, aparece Yasser Arafat y es un sinnúmero de conflictos entre ambas partes. La primera intifada, la segunda intifada, 2009, ¿cuántas veces no ha habido lo que estamos viendo ahorita? ¿Cuál podría ser la manera de conseguir un verdadero acuerdo de paz ahí en el Medio Oriente desde el punto de vista de ustedes, de los israelíes? Es que nosotros estamos viviendo con diferentes tipos de pueblos. Nosotros vivimos en paz. Hay diferentes ciudades, Haifa, Yafo, Akko, Lod, Ramla. Todas estas ciudades son ciudades mixtas y hemos vivido juntos en paz con los árabes, con los musulmanes, con los cristianos, con los judíos. Entre nosotros hemos estado viviendo en paz. Lo que incita la violencia, los que incitan la violencia son siempre los políticos. Y eso es lo que daña todo. Bueno, como en todos lados, ¿no? Pero Israel tenía control de toda la parte de Cisjordania, tenía control de Belén, tenía control de Ramala, Jericó, todas esas ciudades que ahora de las cuales Israel se ha salido. También tenía control de Gaza. Y esto, cuando estaba en control de Israel, los árabes tenían muchos beneficios, tenían trabajo, había paz. Pero la pregunta era, me quedan 30 segunditos, ¿qué salida ves al conflicto? ¿Perdón? ¿Qué salida le ves al conflicto para terminarlo? ¿Cuál sería, desde el punto de vista de ustedes, de qué manera se resuelve esto? ¿De qué manera es que el mundo deje de culpar a Israel? Los problemas que empiezan acá son de los grupos extremistas como Hamas, como Fatah, como Hezbollah. Nosotros podemos vivir juntos en paz con el pueblo árabe y así hemos ya firmado 4 acuerdos con países árabes recientemente. Sí. Se puede... Muy bien. Bueno, pues Yehuda, no sabes cuánto agradezco este enlace. Un fuerte abrazo hasta Israel y por supuesto que no será la última vez. Yehuda Chamorro, periodista y productor allá en Israel. Vaya tema. Le decía yo al principio del programa, víctimas o victimarios, porque vamos a conocer también la otra parte. Al ratito vamos a platicar con una persona que también, fíjese ustedes, mexicano, judío, pero va a conocer usted la versión del otro lado. Esto es muy interesante conocer quién realmente puede tener las razones de veras muy, pero muy difíciles. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Estamos aquí en MX Internacional. De acuerdo con los historiadores, Jerusalén es la cuna de las 3 grandes religiones por excelencia: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El primer libro impreso y el más leído del mundo ha sido la Biblia. Este texto fue escrito en Jerusalén y de ahí se propagó a todo el mundo, hasta que años más tarde las imprentas comenzaron a producirlo en serie. Ya estamos de regreso aquí en MX Internacional con este gran tema. Bueno, mire, nada sería posible para Israel, o gran parte de lo que hace no sería posible para Israel, sin el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron los principales, digamos, promotores de que se estableciera el Estado de Israel en este lugar del planeta. Un lugar, como decíamos hace un momentito, lleno de petróleo, con muy poca agua, donde se pelea por el agua, se pelea por el territorio, se pelea por religión, hay tantas cosas inmersas en este conflicto, y donde Estados Unidos juega un papel importantísimo, no solamente en el campo de la diplomacia. Israel tiene el 3er ejército más poderoso del Medio Oriente, y es porque Estados Unidos le manda lo que le sobra, imagínense nada más, en materia armamentista.
En fin, Miguel Ángel López Farías nos cuenta este compadrazgo, esta gran amistad que existe entre Israel y los Estados Unidos. Gracias, Pepe. Y sí, con tintes históricos, porque Israel jugó un papel importante como aliado de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Digamos que se la debe, pero no solamente por eso. Lo que se ve como una alianza sospechosa entre Washington e Israel, efectivamente lo es. Aunque para los Estados Unidos ha resultado difícil, puesto que a sus intereses en Medio Oriente por el petróleo lo han obligado a disimular que no está del todo con el Estado judío. Recordemos que para los árabes, los judíos son los invasores de sus territorios. Pero bueno, vamos a regresar a la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética tenía el dedo en el gatillo. Y los gringos necesitaban países aliados en Oriente Medio para instalar sus juguetitos, sus bases con todo y misiles. Y el único socio que encontraron en la región fue Israel. Y así se tejió este compadrazgo, esta sociedad. Estados Unidos protegiendo a Israel de sus muy enojados vecinos y Norteamérica colocando sus misiles balísticos con dirección al Kremlin. Pero no solamente eso. En Washington se mueven intereses económicos muy poderosos a favor de Israel. Grupos con enorme poder han hecho antesala en el Salón Oval y pocos han sido los mandatarios de las barras y las estrellas que se han negado a darles apoyo. Por ello es que detrás de la estrella de David se siente la bota yanqui, y esto en el mundo árabe se sabe, razón por la cual es que más de un país antisemita pues se detiene para lanzarse en contra de los judíos. Eso sí, cuando es necesario, los Estados Unidos aumentan su presencia militar en aquellas regiones que le significan focos de inestabilidad en sus zonas de interés petrolero. Y no solamente eso, sino cuando se trata de dejar en claro que los Estados Unidos tienen un hermanito menor en el vecindario y que nadie debe meterse con el muchacho israelita. ¿Se han percatado que en el Capitolio nadie se manifiesta si un niño palestino es asesinado? Por cierto, aquí el organismo mundial conocido como Naciones Unidas es una especie de invitado de chocolate, pues sus intervenciones son lo más parecido a las llamadas a misa, Pepe. Así es, exactamente, Mac. Muchísimas gracias. Muy bien, explicado perfectamente bien cómo funciona esta relación Estados Unidos e Israel. Fíjese usted, uno dice, bueno, ¿cuánta gente vive en este lugar? ¿Y qué es Cisjordania? ¿Y qué es Gaza? Rápidamente le voy a tratar de dar una explicación. Hay aproximadamente 7 millones de israelíes o israelitas viviendo en esta zona. Otros 7 millones de palestinos, de los cuales aproximadamente 5 millones viven en lo que es Cisjordania. Cisjordania son pequeñas islas dentro del territorio israelí, pequeñas islas donde se encuentra Belén, la zona de Belén, Hebrón, toda esta zona Ramala, que es la capital. Y los otros 2 millones se encuentran en la franja de Gaza. La zona de Cisjordania, gobernada, como decíamos hace un momento en la entrevista, por Mahmoud Abbas. Bueno, esa es una fracción palestina. En Gaza, que es una lengüeta, es una franja pegada al Mediterráneo, que hace frontera con el Mediterráneo, con Egipto y con Israel, donde están encerrados 2 millones de palestinos, efectivamente, gobernados por Hamas, que es esta organización, a mí no me gusta la palabra terrorista, mire, este grupo de milicianos que pues defienden el territorio de Gaza. ¿Es complicado? Sí lo es muy, pero muy complicado para tratarlo de en 2 segundos contárselo, pero bueno, vamos a tratar de profundizar un poquito más y tenemos un gran invitado, fíjese, él es mexicano, judío, pero además tiene una visión muy clara de por qué, cuál es el origen de este conflicto. Y me da muchísimo gusto porque además él fue fundador de un museo que lo invito a que lo conozcan en la Ciudad de México, el Museo Memoria y Tolerancia, allá en la capital de la República Mexicana, que muestra los horrores de las guerras. Jacobo Dayan, él es analista internacional y experto en derechos humanos. Qué gusto, Jacobo, la verdad, me da muchísimo gusto que nos acompañes. Muy buen día. Explicarlo en poco tiempo es muy difícil, pero estas escaladas de la violencia entre Israel y Palestina son muy recurrentes. Se deben, lo preguntaba yo hace un ratito en otra entrevista, el motivo de esta nueva escalada que estamos viendo tiene que ver con los asentamientos judíos, con el establecimiento de nuevas colonias donde se están quitando a palestinos para que vivan judíos allá en Israel. Sí, lo que se dio en esta ocasión, y como muy bien dices, esto ha sido recurrente, lo que se dio en esta ocasión, la chispa que estalló fue el fallo de tribunales israelíes para despojar de tierras a población palestina en Cisjordania, que se juntó con fechas relevantes en el calendario islámico, con el Ramadán, con represión en mezquitas y también con los días de fiesta nacional judía. Es decir, lo que se dio fue
en un ambiente de exacerbación de sentimientos religiosos y nacionales, aunque el conflicto no es religioso, un detonante que tiene que ver con el continuo despojo de tierras por parte del gobierno de Israel en Cisjordania, que ha ido poco a poco desmantelando, empujando a población palestina e intercambiándola por población israelí. Ese es el detonante en esta ocasión, que Hamás aprovecha en la Franja de Gaza para hacerse ver como el actor político relevante dentro del pueblo palestino. El conflicto es interminable, o viene desde 1948 con tantos y tantos tratados de acuerdos de paz, intentos de acuerdos de paz que no se han logrado, Jacobo. ¿Por qué no se consigue un acuerdo de paz? ¿Qué es lo que ha evitado que ambas partes se puedan sentar a la mesa y realmente establecer un acuerdo de paz que a las dos partes las pueda convencer? Creo que es una pregunta, pues es la pregunta más relevante y la respuesta no es fácil. Y creo que tiene que ver con los liderazgos que ha tocado. Es decir, cuando del lado israelí ha habido liderazgos que empujan hacia la paz, del lado palestino no los ha habido. Y cuando del lado palestino hay liderazgos que buscan la paz, del lado israelí no los ha habido. Y me parece que la comunidad internacional ahí también ha jugado un papel muy importante al no presionar de manera permanente y fuerte para lograr este acuerdo, algún acuerdo. Yo diría que hoy no hay liderazgos en ninguno de los dos lados capaces de sentarse en una mesa y buscar una negociación. No hay, las condiciones no están dadas en estos años, en estos momentos, por falta de liderazgos. Y liderazgos no nada más entre israelíes y palestinos, sino entre los distintos líderes políticos regionales y evidentemente las potencias. Tú eres experto en temas de derechos humanos y a la distancia vemos la disparidad en la manera de atacar. Por un lado, los milicianos de Hamas atacan con cohetes. Por el otro lado, los israelitas atacan con aviones, con barcos, con buques, con misiles, etcétera, etcétera. Hay un desequilibrio. Esto la gente se da cuenta de ello. ¿Qué pasa con los derechos humanos de ambas partes? Porque nada justifica el ataque a civiles, pero es completamente desequilibrado, ¿no? Sí, correcto. Incluso, bueno, pues más allá de lo que yo piense, ya lo que hay es una investigación en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, hay que recordar, es este tribunal de última instancia que se creó para juzgar los genocidios, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión. Y ya desde hace un tiempo tiene una investigación abierta sobre crímenes de guerra perpetrados por el gobierno de Israel y por Hamás en cuanto al ataque a población civil. Lo que estamos viendo en estos momentos, de ambas partes hay ataques a población civil. Del lado israelí habría que aunar también la desproporción en el ataque, que es otro de los elementos en los crímenes de guerra, y también sobre la situación de la ocupación y el traslado forzoso de población. Esos son temas que están siendo investigados ya por la Corte Penal Internacional y habrá que ver pues, cuáles son las sentencias que se dan en los próximos meses o años. Pero sí, desde la perspectiva del derecho penal internacional, se están perpetrando crímenes de guerra por ambos bandos y en cuanto a ataque a población civil, y del lado israelí aumentaría yo el desplazamiento forzado de población en Cisjordania y los ataques desproporcionados. Jacobo, ¿qué salida le ves tú a no al conflicto en general, que creo que va a ser muy difícil lograr un acuerdo de paz definitivo, pero a esta escalada de la violencia, ¿qué camino le ves tú al mediano plazo, sobre todo con Joe Biden a la cabeza en la participación de Estados Unidos en esta nueva escalada? Sí, siempre se dice que las escaladas de violencia entre Israel y Hamás aparecen porque han aparecido de manera reiterada y todo el mundo dice, o la mayoría de los analistas creen que eventualmente se destensará el problema. Pero bueno, siempre que hay una escalada de violencia, evidentemente hay víctimas, hay que hablar de las víctimas y no se sabe a dónde puede llegar. Es decir, aunque ya en estos días se habla, están hablando ya potencias, Estados Unidos, Francia, pidiendo el cese al fuego, existe el riesgo de que esto escale, pero pues, probablemente ocurrirá lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Que la presión internacional
de alguna manera logra pues, ni siquiera una pacificación, diría yo, es un cese al fuego tenso que se mantendrá unos años y probablemente regresará si no hay solución al conflicto. Pues querido Jacobo, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado. Te mando un muy fuerte abrazo y seguramente te vamos a estar molestando. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Jacobo Dayan, experto en estos temas. La verdad que es, como le decía yo, difícil darnos cuenta, pero sí hay un desequilibrio, ¿eh? Mientras Israel tiene un ejército completamente establecido, en Gaza no lo hay. Y la imagen de este edificio que se cayó por un bombardeo, porque dicen que allá había armas, en Gaza no hay un ejército, no hay una Secretaría de la Defensa, un Ministerio de la Defensa. Le voy a presentar este video de una pequeñita en Gaza. Vea usted, una niña de 10 años, cómo vive su tragedia del día a día por los bombardeos de Israel a los civiles, que como le digo, allá no se atacan posiciones militares porque no las hay, no hay un ejército. Es un edificio donde viven civiles y hay milicianos de Hamas y hay armas porque todo está revuelto. Vea usted esto. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. I was sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You see all of this? What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this more. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. Ahí lo tiene usted. Y le puedo asegurar que del otro lado, perdón, aquí estoy, del otro lado, se vive lo mismo, ¿eh? Le puedo asegurar que una pequeñita israelí que recibe una bomba de Hamas, pues lo vive igual. Pero hay una desproporción brutal entre los ataques de Israel contra Gaza que del otro lado. Y donde la comunidad internacional, por eso decía yo, aquí son víctimas y victimarios los dos, la comunidad internacional no hace nada. Hay un personaje principal en todo esto, que se llama Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad en donde teóricamente, como está dividida y como es la ciudad de todos los que profesamos algún tipo de religión, pues somos propietarios de ella. Es Jerusalén. Jerusalén es conocida como una de las ciudades más antiguas del mundo. De acuerdo con expertos, su fundación data del año 1004 a.C., al ser conquistada por el rey David de Israel. Sin embargo, en esta región hay vestigios de construcciones que van más allá del milenio 5 a.C. Siempre ha sufrido disputas por el territorio. En el año 64 a.C., las tropas romanas de Pompeyo fueron a la conquista de Jerusalén y terminó formando parte del imperio como provincia de Judea. Después de principios del siglo VII, los árabes tomaron Jerusalén y la religión predominante en la ciudad cambió una vez más. Los musulmanes levantaron una mezquita en la roca donde Mahoma ascendió a los cielos. Es mejor conocida como la Cúpula de la Roca. Tras 4 siglos de dominación musulmana, el Papa Urbano II anunció la Primera Cruzada, buscando instaurar de nuevo el cristianismo en la Ciudad Santa. Entre tantos conflictos llegamos a la era contemporánea. La Guerra de los 6 Días en 1967 enfrentó al Estado de Israel con sus vecinos árabes, todo a causa de conflictos ideológicos. Israel amplió sus fronteras ocupando Jerusalén, esto tras una decisión de la ONU. Desde entonces, Palestina reclama la Ciudad Santa del Este como su capital. Israel, por su parte, considera Jerusalén como su capital eterna e indivisible, generando así una disputa interminable. Finalmente, cabe señalar que en esta región existen 3 mundos distinguidos, cada uno con su respectivo templo sagrado. El barrio cristiano, que cuenta con la iglesia del Santo Sepulcro. El barrio musulmán es el más grande. Contiene el santuario de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Y el barrio judío, quien alberga el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, donde era el templo de Salomón, y de eso que lo cuiden tanto. En fin, esa es la hermosa ciudad de Jerusalén,
núcleo principal en este conflicto, que todos se la pelean y que todos deberíamos de defenderla, porque ahí estamos todos, cristianos, judíos, árabes, musulmanes, en fin, una maravilla de lugar, pero pues que está en medio del conflicto. En fin, como le digo yo, víctimas o victimarios, aquí lo único que tenemos que dejar claro es la falta de respeto, la violación constante a los derechos humanos en este lugar y la falta de voluntad política de la comunidad internacional para resolver un tema que cada vez va creciendo y que cada 2, 3 años viene un incremento de la violencia como el que estamos viendo ahora. Ojalá y haya voluntad política y se acabe muy pronto. Vamos a una pausa, al regresar platicaremos de Colombia. No le cambie, volvemos. Israel es el único país en el planeta que revivió una lengua muerta como el hebreo, y lo hizo uno de sus 2 idiomas oficiales. Por su parte, Palestina tiene como lengua natal el árabe palestino. Palestina fue proclamada en el exilio en Argel el 15 de noviembre de 1988, cuando el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación de dicha región adoptó la Declaración de Independencia de Palestina de manera unilateral. Ya estamos aquí de regreso y bueno, pues dejamos momentáneamente, ya platicaremos en otro programa cómo va el desarrollo de la situación allá en el Medio Oriente. Para platicar de Colombia, no le podemos perder la vista a Colombia, este país hermano en Sudamérica, que desafortunadamente se ha visto envuelto durante muchos días, varias semanas, en el caos, la muerte, las manifestaciones, los enfrentamientos, porque el presidente Iván Duque dijo: voy a subir los impuestos. En plena pandemia y sin apoyo a sus ciudadanos, la clase media, que es la que más le ha pegado esto, pues ahora tiene que pagar más impuestos y más gasto en luz eléctrica, etcétera, etcétera. Miguel Ángel López Farías, muy a su estilo, ya lo sabe usted, preparó para usted esta cápsula, un resumen de la situación en Colombia. Las calles de Colombia han sido testigos de manifestaciones sin precedentes en la historia del país, detonadas por la reforma tributaria del presidente Iván Duque. La llamada Ley de Solidaridad Sostenible contemplaba el aumento de impuestos para la clase media y trabajadora, que es precisamente la más afectada por la pandemia. Además, incluiría el aumento de IVA a productos básicos como la luz, el agua y el gas. Como respuesta a estas medidas, organizaciones sociales, sindicales y ciudadanía en general provocaron un paro nacional el 28 de abril. Desde esta fecha, las manifestaciones masivas y enfrentamientos entre policías y ciudadanos son escenas que se repiten día con día, aunque el gobierno colombiano dio marcha atrás con la medida desde el 2 de mayo. Al día siguiente, el presidente decidió sacar a los militares a la calle en un intento de mostrar que la situación estaba bajo control. Pero esta decisión acentuó las tensiones. Tan solo en la ciudad de Cali se registraron 10 homicidios en un solo día. Desde que iniciaron las movilizaciones hasta el 10 de mayo, se registraron 52 personas asesinadas, presuntamente por el accionar de la fuerza pública. Además, 489 personas heridas, entre las cuales hay 69 defensores y defensoras de los derechos humanos. 15 víctimas de violencia sexual, 1.365 personas detenidas, 12 allanamientos, 709 denuncias por violencia policial y 548 personas desaparecidas, de las cuales solo 113 han aparecido. Colombia ha vivido muchos momentos delicados a lo largo de su historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido, y las movilizaciones masivas son un reflejo de un descontento más amplio frente al ejecutivo de Duque. La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, y es por ello que, aunque ya se logró el retiro de la reforma tributaria, el pueblo de Colombia busca una mejor implementación del proceso de paz, reformar a la policía y una economía más igualitaria. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por el gran trabajo que realiza en nuestros programas cada semana. Pues ahí tiene usted la situación allá en Colombia. Vámonos directamente hasta allá, ¿qué le parece? Para que nos expliquen a detalle qué está pasando en nuestro hermano país sudamericano. Allá está Carlos Mauricio Muñoz, periodista e historiador en Colombia. Muchísimas gracias, Carlos Mauricio. Muy buen día hasta Colombia. Muy buenos días, enviando un abrazo gigante desde Colombia. Ya va a ser un mes de todo esto, Carlos Mauricio. ¿Se ve una luz al final del túnel o lejos de mejorar la situación se empieza a complicar más?
Sí, pues es muy difícil la situación aquí en Colombia. Ya prácticamente llevamos 23 días del paro nacional y cada día, pues en algunos aspectos pareciera agravarse más por el número de muertes que se han incrementado de parte de los manifestantes, la brutalidad policial que ha estado presente en cada una de estas marchas, en cada una de estas manifestaciones y además de eso, pues la postura radical de ambas partes, tanto de las personas pues que dicen representar a todos los marchantes, porque en realidad todos se encuentran muy atomizados a lo largo de la geografía nacional, y por otra parte pues el gobierno, que si bien ha cedido con el tema de la reforma tributaria, pues hay otros elementos que también desean negociar con él y que definitivamente pues de llegar a hacerlo resultarían muy costosos también para la economía nacional. La reforma que proponía el presidente Iván Duque pretendía recoger 23 billones de pesos, algo así como 6.500 millones de dólares, pero las demandas que están exigiendo las personas que están protestando suman más de 80 billones de pesos, es decir, prácticamente no habría recursos para poder cubrir todos estos elementos. Precisamente en el día de hoy hay nuevas marchas en Colombia y como les decía, infortunadamente pues han aumentado los casos de agresiones de la policía en contra de los marchantes, en contra de la sociedad civil, pero también han aumentado pues los casos de vandalismo dentro de las marchas, porque las mismas pues han sido acompañadas de incendios. Yo resido en la ciudad de Popayán y precisamente el pasado viernes fue incendiada una de las sedes de la Fiscalía de la URI, concretamente aquí en la ciudad de Popayán, en razón a que el día anterior había sido conducida una adolescente que presuntamente sufrió un caso de abuso sexual y posteriormente ella decidió suicidarse. Como este incendio, también ha habido muchos en otras partes del país. Oiga, Mauricio, ¿cuál sería la salida de este conflicto? Porque me queda claro que se origina por la crisis económica que ha traído la pandemia del coronavirus en Colombia. No hay ninguna mesa de negociación todavía, pero ¿cuál podría ser una salida si el gobierno sigue radicalizando su postura y por otro lado también los líderes de estas marchas no ceden? ¿Cuál podría ser el camino? Porque el gobierno es cierto que necesita dinero, pero también la gente necesita trabajo para poderlo generar. Ustedes que están allá, ¿cuál creen que podría ser la manera de salir de esto? Bueno, la situación económica de los colombianos es muy difícil. A raíz de la pandemia y de los confinamientos que nosotros hemos tenido que vivir acá, prácticamente aumentó la pobreza. La pobreza ha alcanzado el 42% aquí en Colombia. Más de 20 millones de colombianos ganan al mes aproximadamente 350.000 pesos, algo así como $80, pero de ellos por lo menos 7 millones de personas subsisten con aproximadamente $80 al mes, lo que no les alcanza ni siquiera para adquirir las suficientes calorías para poder sobrevivir, para poder estar sanos. Entonces, dentro de todo este desorden que se ha presentado al interior de todas estas protestas, pues bien vale la pena reflexionar sobre las ayudas y el papel del gobierno colombiano en la generación de empleo para toda esta población que prácticamente vive en la marginalidad. Sí, claro. Y también para los jóvenes, que han sido un sector muy importante dentro de estas protestas. Ya el gobierno va a empezar a implementar un subsidio al salario mínimo para la población joven que empiece a emplearse. Pero de todas formas, estas medidas pueden ser insuficientes frente a todo el grado de pobreza que existe en Colombia. Una de las soluciones que se podrían plantear a futuro, pues es crear una agenda que prácticamente es más que una agenda política, sea una agenda de desarrollo, donde se ha incluido el campo, que ha sido muy golpeado en Colombia, donde se han incluidos los más humildes, los más pobres, y además de eso, pues donde se han incluido los jóvenes. Carlos pero para Mauricio, eso se necesita un acuerdo nacional. Me queda un minutito nada más rápidamente. ¿Qué pasa con los países vecinos? Porque cuando hay estas crisis, luego mucha gente se pueden ir a Perú o se pueden... ¿Hay alguna alerta en los países vecinos de que colombianos no emigren para salir de este problema? No, todavía no se ha presentado eso. Antes, por el contrario, Colombia ha recibido a cerca de 4 millones de venezolanos que pues están huyendo de la difícil crisis que hay en su país. Y esto ha incrementado el nivel de pobreza en Colombia, porque las personas que han emigrado de Venezuela pues han venido a buscar trabajo acá en Colombia y han sido acogidos por los colombianos. Pero en este momento no se está presentando caso de migraciones de colombianos hacia otros países. Esperemos que eso
eso pues no se dé en el corto plazo, sino que se puedan solucionar estos problemas. Querido Carlos Mauricio, qué gusto. Muchísimas gracias por este enlace y te estaremos molestando más adelante si nos lo permites. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Encantado de saludarlos, estimado José Luis. Un abrazo a todo el pueblo mexicano. Muchas gracias, Carlos Mauricio Muñoz, periodista e historiador allá en Colombia. Así están las cosas en Sudamérica. Vamos a estar muy pendientes en los distintos espacios informativos de la Agencia Mexicana de Noticias y, por supuesto, aquí en MX Internacional de lo que pasa en Colombia, que es un referente. Ojo, como dicen en el barrio, échese ese trompo a la uña. Lo que está pasando en Colombia no vaya a ser aplicado en otros países donde las medidas de los gobiernos o el no actuar de los gobiernos pueda generar algún tipo de problema. En fin, ahí se lo dejo sobre la mesa. Nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, este programa se repite los sábados, no se lo pierda. Si no tuvo oportunidad de verlo hoy, o vuelva a verlo, no pasa nada. A nombre de mis compañeros, muchas gracias y gracias a todos ellos. Pásela bien, hasta la próxima semana.